Y ahora aquí en Transición estamos en comunicación con Kelly Olmos, ministra de Trabajo de la Nación. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí empezando un nuevo ciclo ahora por en Radio AMED. Y bueno, quería tenerte al aire retomando nuestros viejos diálogos de otros tiempos cuando no eras ministra. Bueno, como no, encantada. Eh, bueno, en realidad te ha tocado ponerle el cuerpo a una situación muy complicada de la Argentina, pero lo que se nota es que desde tu asunción no ha habido, grandes revuelos, al menos públicos, ¿no? Ni cuestionamientos. Me parece que se ha marchado en una política de ordenamiento, de diálogo y de pacificación desde el ministerio. Mira, lo que pasa es que incluso en el periodo en que Claudio Moroni fue ministro, también fue una etapa de mucha paz social, digamos, de poco conflictividad. Se destacó mucho un conflicto que hubo con neumáticos, Sí. pero la verdad que fue un periodo en el cual se suscribieron muchísimas paritarias, más de 2.500, y viste cómo es que las paritarias que se suscriben sin conflicto no se cuentan, y una sola con conflicto pareciera como marcar la gestión, ¿no? Claro, no, cuando el tren llega a horario no es noticia, ¿no? El problema es el día de la Exactamente. catástrofe. 2.500 que llegaron a horario no fueron noticia, y una que fue conflicto y que tuvo sí, indudablemente su envergadura, pero donde, digamos, la capacidad de mediación del Estado se ejerció. Pero bueno, a veces hay conflictos que no son fáciles de resolver, ¿no? Para vos, en este desafío a la cual le has puesto el cuerpo del Ministerio de Trabajo, en realidad creo que es todo un problema, no un problema, pero a ver, para un economista en gran medida tener que estar dependiendo de las decisiones económicas que se toman en el caso del Ministerio de Economía o por los acuerdos con el Fondo Monetario y demás, te obliga a posicionarte desde otro lugar, ¿no? En términos de tu gestión en el trabajo. Mira, yo la verdad que me siento una militante peronista con formación académica, pero muy comprometida con el proyecto de conjunto. Ujú. No me siento para nada alguien al que le pese tener que asumir con las restricciones que sabemos que tenemos, porque mira, Perón a nuestra generación la denominó una generación de emergencia y decepción, y no se equivocó, porque toda la vida nos tocó jugar con la emergencia y operar realmente bajo condiciones excepcionales, ¿no? Sí. Así que nos hemos formado como cuadros políticos en ese marco, y para mí la mayor responsabilidad es contribuir a que la gestión en su conjunto alcance los objetivos que se ha planteado, reconociendo que las condiciones sobre las cuales tuvimos que trabajar o tenemos incluso que trabajar son verdaderamente muy restrictivas, porque el COVID en gran medida, digamos, tendió como un manto de ocultamiento de la cantidad de restricciones que heredamos de la gestión macrista, que son las más nefastas, digamos, que son las más nefastas, ¿no? Entonces hoy pareciera que todo hubiera nacido en nuestra gestión, pero la realidad es que las mayores restricciones son producto de eso. Parto es decir, primero, el sobreendeudamiento que tuvo por objeto financiar en divisas la fuga. Es decir, que hizo que todas las argentinas y argentinos nos empobreciéramos en más del 20%. Cuando uno dice todos, vos sabés que no es todos. No, en Hay gente promedio. con más capacidad de resguardarse porque tiene algún patrimonio en dólares,
que el conjunto de los trabajadores que solo reciben un salario en pesos. Sobre ellos cargó el peso más fuerte, tanto desde el punto de vista que se expresó en destrucción de puestos de trabajo, en una destrucción de más de 20% de capacidad adquisitiva de los salarios, en un incremento sustantivo de la informalidad. Eso en un marco donde estaban en default tanto con el endeudamiento externo como con el interno, tanto en divisa como en pesos. Es decir, nosotros tuvimos que encarar la pandemia no solo ya con esa herencia, sino con la imposibilidad de financiar toda la asistencia sanitaria y social y laboral que hubo que aplicar en la pandemia sin tener posibilidad de acceder a un peso de crédito, ni en dólares ni en pesos, lo cual nos obligó a emitir más allá de lo que hubiera sido indudablemente deseable en condiciones normales. Pero la decisión que había que tomar en ese momento es: asistíamos a las empresas PYME para que no echaran al personal, como los asistimos con el ATP. Asistimos a los trabajadores informales e independientes con el IFE para que no se mueran de hambre, digamos, en sus casas por la imposibilidad de salir. Y si es así, para eso había que emitir, o por un problema de concepción económica, la variable de ajuste iba a pasar a ser el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Bueno, obvio que eso generó tensiones que hoy también se proyectan en un proceso inflacionario que ya era alto cuando Macri se fue, que esto lo alimentó un poco más, y que la guerra en Europa que impuso la inflación en todo el mundo, acá obviamente bajo esas condiciones tuvo un carácter todavía más agudo. Bueno, esas son las condiciones con las que nos corresponde trabajar en esta oportunidad, y yo la verdad lo único es que me siento agradecida de estar todavía en condiciones de dar batalla y de poder responder a la convocatoria que me hizo el presidente y el movimiento peronista al que yo pertenezco, para contribuir a tratar de llevar soluciones en este marco tan difícil. Kelly, yo creo que vos estabas puntualizando, hay una serie de situaciones, de esta herencia que se ha recibido del gobierno de Cambiemos, y que en realidad a veces no se hace hincapié suficientemente, ¿no?, respecto de esto. Por ejemplo, lo que había sido la supresión del Ministerio de Salud, prácticamente la desinversión absoluta en salud, en educación y demás, y cómo la pandemia exigió tener que trabajar no sobre un sistema articulado, sino tener que montar ese sistema prácticamente a partir de lo que había sido el abandono de la gestión anterior y las otras cuestiones que vos planteaste. Y me parece que es muy importante esto, ¿no?, porque en general hay como desde los ministerios, y no hago ningún nombre en particular, pero me parece que no se hace hincapié, no se va al nervio de la manera que lo haces vos con toda tu experiencia como militante. Y además, viste que suprimieron también el Ministerio de Trabajo. Exacto. Sí. No es casualidad que hayan suprimido salud y trabajo, porque son los ministerios que expresan, junto a desarrollo social, digamos, las políticas más activas de solidaridad social. Sí. Como vos señalás, acá hay como una especie de conciencia instantánea de suponer que las cosas pasan solo en el presente, que no hay un pasado y que ese pasado no se proyecta. Imagínate que endeudar a la Argentina por 100.000 millones de dólares adicionales, de los cuales no se dejó ni un cordón cuneta, digamos, sí, como diría una compañera o compañero del conurbano, digamos, que pudiera ayudarnos a pagar eso, ¿no es cierto? Es algo que se proyecta hacia el futuro, y además con la incorporación como acreedor del Fondo Monetario Internacional, porque
La deuda con el fondo no la generó nuestro gobierno, la heredamos del macrismo, que ahora se rasga la vestidura diciendo, por ejemplo, que en esta renegociación que está haciendo Massa de la deuda en pesos, que la verdad es una iniciativa excelente que les quita capacidad de extorsión al PRO, que está buscando generarnos un problema con la deuda para que el mercado haga el ajuste brutal que ellos quieren hacer. Bueno, cuestionan eso diciendo que la Constitución, que esto, que el otro. Ellos los endeudaron con el fondo por 44 mil millones de dólares. Nos endeudaron más la deuda privada. Privados por el doble. ¿Y a dónde? ¿Cuál es la norma que los que utilizaron? ¿Qué legalidad? Que la propia Auditoría General de la Nación, donde están sus propios representantes, destacaron la ilegalidad completa de esa gestión que ellos hicieron y que ha llevado a que el presidente de la Nación haga oportunamente la denuncia penal. Pero nosotros sabemos que no podemos confiar en estos tribunales, pero la verdad que merecerían pagarla. Macri, Sturzenegger, Caputo con su propio patrimonio, devolverle a los argentinos el endeudamiento que ellos generaron con acreedores y con el fondo. Este informe de la auditoría me hacía acordar el informe de la comisión investigadora sobre la Fundación Eva Perón, donde querían esta comisión pensando que van a encontrar grandes desfalcos y corrupción y demás, y el informe lo que plantean varios de los participantes era que en realidad los casos, las irregularidades se dieron en el marco de la acción de la comisión investigadora y no durante la gestión de la fundación. Y es igual acá, ¿viste? Le hicieron a Cristina, a Kicillof, a Alejandro, ¿cómo se llama? Que era el compañero que estaba a cargo del Banco Central. Sí, en este momento. Se me ha ido el nombre ahora, sí, pero sí. Sí, disculpa, la verdad que me da mucha vergüenza. Sí, que fue funcionario al principio del gobierno, pero se me fue el nombre. Sí, había sido presidente de la Comisión de Valores y después fue presidente del Banco Central. Les hicieron un juicio. Sí. Por el tema, digamos, del dólar futuro, que es un instrumento totalmente legal y legítimo para proteger la capacidad adquisitiva de la moneda frente a las especulaciones devaluatorias. Y la realidad es que los que compraron dólar futuro fueron ellos. Sí. Pero... Y, digamos, nuestro gobierno, no hay ningún miembro de nuestro gobierno que haya comprado dólar futuro. En cambio ellos sí, y cuando ellos asumieron, y digamos, el juez, que era Bonadío, y que mantuvo siempre procesado con una actitud realmente inquisidora, digamos, de los tribunales de la Inquisición, me refiero, a nuestros funcionarios, a ellos les dejó cobrar perfectamente ese dólar futuro que operaba como una especie de seguro de cambio. Es decir, acá, digamos, sabemos perfectamente que hay intereses fácticos que son verdaderamente los que conducen a la fuerza mayoritaria de la oposición y que gobernó del año 2015 al 2019, generando un perjuicio a todas las argentinas y argentinos, que no solo está hoy pesando en el presente, sino que se proyecta como un peso sustantivo en el futuro y que debe llevarnos a una conciencia generalizada de que no deberíamos volver a retroceder en un proceso electoral como el que se vislumbra, ¿no? Claro, justamente esto quería enfocarme, porque en realidad, las expectativas que hay con la sequía, posibles heladas, disminución de
de la producción de commodities para la exportación. Seguramente esto va a devenir en un incremento de los precios internacionales de los alimentos, menor producción para abastecer el mercado interno, y todo esto en el contexto de un año electoral. ¿Cómo se puede armar este rompecabezas para tener alguna chance y evitar que haya una reproducción más acelerada y más a fondo de lo que fue ese proceso de saqueo del gobierno de Cambiemos? Mira, hay varias cosas, algunas de carácter de gestión, como este canje de deuda en pesos que está desarrollando Massa y que da estabilidad hacia todo lo que es el presente año, evitando que eso digamos, pueda ser motivo de una extorsión a la gestión económica en este año electoral. Pero también hay otras cuestiones estructurales que están en marcha y que, si bien tienen un tiempo de maduración extenso, ya están dando sus frutos. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo de diversificación de la matriz exportadora, Sí. que involucra, por ejemplo, el sector de la energía. Los datos de crecimiento de la producción de petróleo y gas, gracias fundamentalmente a Vaca Muerta y a toda la política energética, hablan de una duplicación de los niveles de producción y acompañado por la inversión en el gasoducto Néstor Kirchner, va a permitir mejorar el perfil externo, digamos, evitando importaciones que se debieron hacer incluso el año pasado para evitar que nuestra producción y nuestra población tuviera escasez de energía. Este año con el gasoducto deberíamos evitar gran parte de esas importaciones y hasta tener la posibilidad de exportar, sobre todo a los países limítrofes, más la inversión externa directa que viene acompañando ese sector, porque vos sabés que YPF ha hecho acuerdo con Petronas para todo el proceso de transformación de gas en gas licuado para poder exportar, más lo que se está haciendo en materia de litio, de minería en general, de economía del conocimiento, de profundización de las cadenas agroalimentarias también en las economías regionales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que evidentemente vamos a tener problemas derivados de esta sequía, que es importante, es muy significativa y no es gratuita. Pero hay un montón de cambios estructurales en marcha que van a colaborar para compensar o remediar en parte esa situación, y que esperamos poderles después, con una renovación de nuestro proyecto político, poderle dar continuidad para su plena utilización en beneficio del pueblo argentino, porque el mismo recurso natural se puede explotar para beneficio del pueblo argentino o para beneficio de 4 vivos que lo único que quieren es fugar el excedente al exterior. Eso es lo que vamos a discutir en la próxima elección. Kelly, lo que pasa es que uno ve números dentro de la macro y ve indicadores económicos que son favorables y se continúan desde la pandemia o la salida de la pandemia en adelante. Y lo que se ha planteado es que no se advierte la llegada de ese proceso de crecimiento al bolsillo de las mayorías de votantes del Frente de Todos, y de hecho hubo una disminución importante de votos. Por eso digo, ¿cómo convencer o cómo convocar o cómo, volver a enamorar a aquellos que en algún momento sintieron, que era mejor quedarse en su casa porque evidentemente sabían que la opción no era ir a votar por Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo se los convence? Mira, creo que tenemos que ejercitar distintas estrategias, lenguajes, para tratar de acceder
pero también reconocer que una cosa fue la elección de medio término, Sí. apenas en la puerta de salida de la pandemia, y otra cosa es esta elección por el rumbo de gobierno, ya con una distancia de esa situación. Además, si uno ve, por ejemplo, la evolución de los salarios reales durante el año 2022, en promedio le ganaron algunos puntos a la inflación. Cuando uno dice en promedio, reconoce que hay sectores que tal vez todavía no lo han logrado, claramente, porque los procesos de construcción son lentos y los de destrucción son muy rápidos, ¿viste? Por eso hay que evitar destruir, porque después reconstruir cuesta muchísimo y siempre hay alguna cuota de nuestros hermanos y hermanas argentinas que no podemos recuperar. No, también creo que hay una percepción en la sociedad de que una elección presidencial implica fijar un rumbo o un destino para los siguientes 4 u 8 años que no lo implica una elección legislativa. Tal cual. La realidad de nuestra trayectoria, Alberto, también es que salvo la del 2005, nuestro proyecto político perdió todas las elecciones de mitad de término. Sí. No fue solo esta agudizado por la pandemia. Nosotros, la verdad, perdimos la elección del 2009, perdimos la elección del 2013, la del 2015 que fue por el gobierno, pero estoy refiriéndome fundamentalmente a las de mitad de término, perdimos la del 2017 y la del 2021. Es decir, tampoco la del 2021 fue una excepción. Tal vez fue la que tenía más clara los condicionamientos y la situación totalmente inédita, no solo desde el punto de vista económico y social, sino hasta desde el punto de vista de la socialización entre las personas, la falta de posibilidad de militar como militamos nosotros, cara a cara con la gente por la pandemia, ¿no? Sí, pero y además también que reconozcamos el contexto. Nuestra fuerza política no fue exitosa en las elecciones de mitad de término desde el 2005. No, y además otra cosa, y es que en realidad todos los gobiernos que afrontaron la pandemia tuvieron pésimos resultados electorales a nivel mundial, ¿no? Hasta Merkel y los grandes líderes que aparecían reconocidos en los medios y en la comunidad internacional tuvieron resultados desfavorables. Se me acaba el programa, así que voy a seguir molestándote si no te incomoda, porque creo que así va a quedar un poco trunca la conversación, pero simplemente, ¿sos optimista respecto de estas elecciones? ¿Pensás que va a haber una unidad del campo popular como para afrontar con un programa renovado el desafío de los próximos años? Sí, yo la verdad que tengo el optimismo del compromiso. Voy a trabajar para eso en todo lo que esté de mi parte, digamos. Tengo el compromiso totalmente intacto y creo que en esta elección, como en pocas otras elecciones, digamos, se juegan decisiones muy importantes en un contexto mundial donde la Argentina tiene mucho que aportar desde el punto de vista de su trayectoria política, de derechos laborales, de derecho de agremiación, para trabajar por una gobernanza mundial donde el ser humano sea el objeto, el actor principal, es su bienestar, su dignidad, y no la variable de ajuste de los poderes fácticos. Kelly, te agradezco muchísimo y bueno, y seguiremos en diálogo, si te parece. A total disposición, Alberto, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, así terminó nuestra entrevista con Kelly Olmos y también termina nuestro programa de hoy. Aquí en Transición te espero el próximo martes por Radio AMEP a las 14.